día, ¿no? Sí, con frío. Y estoy muy feliz de estar nuevamente aquí con ustedes. Una bendición muy grande, ¿verdad? Estar con mis hermanos para compartir su palabra. Es un pasaje muy conocido que se encuentra en el libro del Evangelio de Lucas, que nos habla precisamente del nacimiento de Jesús, en el capítulo 2. Dice así la palabra de Dios. Aconteció que en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César, que todo el mundo fuese empadronado. Este primer censo se hizo siendo Cirenio gobernador de Siria, e iban todos para ser empadronados, cada uno a su ciudad. José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea, la ciudad de David, que se llama Belén, por cuanto era de la casa y familia de David, para ser empadronado con María, su mujer, desposada con él, la cual estaba encinta. Y aconteció que estando ellos allí se cumplieron los días de su alumbramiento. Y dio a luz a su hijo primogénito, y lo envolvió en pañales, y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. Amén. Vamos a orar. Padre bendito, en el nombre de Jesucristo te alabo y te doy gracias, Señor, por la vida, por esa vida que nos has dado en ti, esa nueva vida, esa nueva oportunidad de llenarnos el corazón de alegría, de paz y de esperanza. Te doy gracias por Jesús, por la salvación que Él nos ofrece, Señor. Y te doy gracias por todos los que ahora en este momento están escuchando por las redes sociales, que aún en medio del aislamiento, aún en medio de todo este tiempo, aún sigue su fe viva en sus corazones, Señor. A ellos llegue también tu bendición y tu palabra, y a todos nosotros que estamos aquí, para que podamos obedecerte cada día mejor, Señor, y ser testigos vivos de tu existencia en medio de este mundo, Señor. Ayúdanos con tu palabra a comprenderla, con tu espíritu para vivirla. En el nombre de Jesús te lo ruego, Padre. Amén, amén. Bueno, a todos nos gusta escuchar historias, ¿verdad? Desde pequeños nos están contando historias, cuentos. Yo recuerdo que siempre escuchaba a mi madre leerme cuentos e historias, algunas cómicas, algunas eran anecdóticas, pero también, y la que más recordaba sobre todo, era la historia de cómo yo vine al mundo. Seguramente sus padres le contaron a ustedes algunas de las peripecias, de las cosas que ocurrieron cuando lo llevaron al hospital, que se le rompió la fuente, que seguramente desde pequeños están escuchando a sus padres contarles cómo ustedes nacieron, porque imagínense, no hay otra manera. Cómo saber la manera en que nacimos, tiene que ser que nos lo cuenten, ¿verdad? Ahora con el tiempo, ahora soy yo quien le cuenta a mi hijo cómo fue que él nació, cómo él era de pequeñín, ¿verdad? Todas sus travesuras, los golpes que se dio, las caídas, los descuidos, tantas cosas que sucedieron y que guardamos como memoria en nuestros corazones. Son memorias que no se nos olvidan, son imágenes gráficas de esos momentos vividos en familia, en alegría, en gozo, en una nueva vida que viene al mundo, ¿verdad? La Biblia también nos cuenta su historia, la historia del nacimiento de Jesucristo, ¿verdad? Y lo primero que nos dice el relato de Lucas en el capítulo 2 es que había un edicto, es que había un censo, y iban allí José y María 40 kilómetros de distancia, de Galilea de los gentiles a Belén, porque allí ellos iban a ser censados por ser de la descendencia de David. La Escritura nos habla claramente todos estos acontecimientos y toda esta situación que hay allí para que se cumpla la profecía hecha de que nacería allí en Belén. Y lo más importante de todo esto es que en el verso 7, y lo dice así: y dio a luz a su hijo primogénito, y lo envolvió en pañales, y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón.
todos los niños eran envueltos en lienzos. O sea que era normal que cualquier niño que naciera allí, en esa época, como lo es hoy, aunque de maneras diferentes porque la tecnología ha cambiado y las culturas también son diferentes, estaba envuelto en pañales. Siempre se abriga al pequeño para protegerlo del frío. Y si tenemos en cuenta la manera en que él nace, pues tenía mucha razón en que tenían que envolverlo en pañales. Pero lo significativo en esta palabra es que nació en un pesebre. Eso es lo que hace la gran diferencia. Una sola palabra en este pasaje hace la gran diferencia de todas las historias que nos han contado sobre los nacimientos, ya sean nuestras o de nuestros familiares. Nació en un pesebre. No nació en una cama habitual donde deben nacer los niños. No nació en una cuna como fue preparada por nuestros padres, toda engalanada, toda pintada, con figuritas, con animales. Nació en un pesebre. Y más adelante la Escritura dice la razón por la cual nace en un pesebre: porque no había lugar en el mesón. Amén. No había lugar en el mesón. Por eso es confinado a un establo, a una cueva oscura, a un pesebre como cuna para dar nacimiento, para darle la bienvenida al Creador de los cielos y de la tierra, al que será el Rey y Señor de nuestra vida. Así viene Dios a la tierra a convivir con la pobreza humana. O sea que el pesebre es el comienzo de la vida de nuestro Señor. Y es una vida que es una vida poco común. Es una vida que nosotros podríamos decir que es una vida fuera de lo ordinario, de lo común, de lo cotidiano que debe nacer un niño. Es una vida fuera del mundo. Tenemos que entender que la venida de Dios a nosotros viene de la manera más inesperada para el ser humano. Quizás algunos pensó que Él podría venir y nacer en un palacio real en Jerusalén, y pudo haber sido así. No tenemos por qué objetar, pero por alguna razón Dios escogió un pesebre y no una cuna de oro y marfil para establecer su reino entre nosotros. Cuando nosotros leemos la historia de otra manera por el Evangelio de Juan, hay algo muy importante que debemos entender y que nos lo dice el capítulo 1, verso 1. Que a lo suyo vino, pero lo suyo no lo recibió. Por eso la venida de Dios a este mundo es fuera de los cánones, de los estándares, de lo que nosotros damos por correcto o por lógico en este mundo. La venida de Jesús viene de un modo extraordinario porque precisamente viene a lo suyo y no le recibe. Sin embargo, aunque no hay lugar para el Creador del universo y la tierra, Él siempre nos está invitando. Y esto es importante. Cuando nosotros leemos la historia más adelante en el Evangelio según San Juan, capítulo 14, y que es un hermoso coro que entonábamos todos los días, dice: en la casa de mi Padre muchas moradas hay. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. O sea que, aunque el mundo no le recibe, aunque el mundo no le entiende, aunque el mundo le es indiferente, por la sencillez de su nacimiento en un pesebre, aún así el corazón de Dios siempre está abierto para que nosotros podamos ser hospedados en Él. O sea que Jesús pone la otra mejilla, la del recibimiento y la acogida. Qué diferente es la manera en que Dios viene a este mundo y la manera en que Dios se va a manifestar a nosotros los seres humanos. Que aunque no es aceptado, aunque no es recibido, aunque no hay lugar, Él siempre está abierto. Su casa siempre está abierta para que tú y yo moremos por Él. Para que tú y yo seamos huéspedes del hospedador de la vida. Para que todos los que están atribulados y cansados y sin esperanza
puedan encontrar abrigo y descanso en Jesucristo. En una cueva oscura rodeada de animales, donde el hedor es lo que predomina, allí no se espera que nazca el Salvador de todos los seres humanos. Siempre hacemos el pesebre de madera, pero parece ser que según la historia y lo que han investigado, probablemente Jesús nació en una cueva, porque era el lugar donde se fabricaban allí las casas, en las colinas. Probablemente ese pesebre haya sido una piedra dura cubierta por paja para darle cierto calor al niño. Una cueva oscura de piedra, un pesebre rodeado de animales, y allí donde los animales van a comer hay un simbolismo muy grande para nosotros en la vida de nuestra fe. Por eso Jesús dice: yo soy el pan de vida, yo soy el pan que descendió del cielo. Jesús es ese alimento que tú y yo necesitamos. Jesús es el hospedador de nuestras almas cansadas, pero al mismo tiempo se convierte en nuestra vida en la manera que lo recibimos y lo aceptamos en nuestros corazones como aquel que nos alimenta, el que nos da el alimento del rebaño. Cuando venimos a la iglesia, venimos a escuchar a Jesucristo, venimos a nutrirnos de sus palabras, porque ellas son las que dan vida y esperanza al ser humano. No venimos a escuchar palabras de hombre, venimos a escuchar palabras que emanan de la boca misma de Jesús, tal y como nos cuentan los evangelios. Pero ¿cuál es el alimento de Jesús? ¿Cuál es la comida que tú y yo tenemos que comer? ¿De qué se trata eso? Es precisamente en hacer la voluntad del Padre. Estamos aquí para cumplir la voluntad de Dios y no la voluntad de los hombres. Por eso Jesús viene a morar en nuestros pesebres oscuros. Sí, porque muchas veces nos encontramos en situaciones así, que no entendemos el sentido de la vida. Nos encontramos sin salida. Nos encontramos con que muchas personas no nos aceptan. No nos aceptan por nuestros principios y por las cosas que nosotros entendemos que son ciertas y por las cuales las cosas que nosotros entendemos que debemos luchar en la vida. Pero no importa. Dios es amor. Dios nos ama. Dios viene a morar allí en lo más profundo del alma humana. Él no va a encontrar en ti, quizás, en tu alma quiero decir, un trono de oro ni de marfil. Todo lo contrario. Lo más probable es que encuentre, como encontró en su nacimiento, un establo, un pesebre, un lugar que no es digno donde nazca el Salvador. Y a veces no entendemos la manera en que nosotros debemos evangelizar. Porque una de las maneras que tenemos que evangelizar es precisamente como Jesús vino a este mundo. Llegar allí a las personas que la sociedad o el mundo considera indignas, no dignas del amor y la voluntad de Dios. Allí es donde Jesús quiere morar. Allí es donde la gracia de Dios quiere operar. Allí es donde Dios viene a establecer su trono para que esas personas que por la sociedad son reconocidas como indignas puedan encontrar en Jesucristo dignidad y esperanza para su vida. O sea que el nacimiento en un pesebre es la mejor de las noticias que tú y yo podemos escuchar, porque aún siendo pecadores, Dios viene a la tierra. Amén. Dios viene a nosotros. Y es buena noticia precisamente cuando ese niño Jesús nace en el pesebre de tu corazón. Cuando está naciendo diariamente. Cuando tú escuchas su voz que te dice: ven a mí que estás cansado y trabajado. Ven a mí que a veces pierdes la esperanza y la fuerza que necesitas en la vida. Ven a mí, vengan todos los que están cansados. No solo los que están en la iglesia, sino los que están afuera y no encuentran descanso para su alma. Vengan a mí, que yo les voy a dar descanso, el verdadero descanso, la verdadera morada. Porque cuando venimos a Jesús y nos convertimos en huéspedes de Jesús, Él nos da descanso, Él nos da alimento. Es lo que se supone que debía haber recibido Jesús cuando llegaron allí José y María antes del nacimiento, que recibieran hospedaje. Era lo que acostumbraba en la tradición
tradición judía era recibir a los huéspedes con todo el amor y con todo lo que ellos necesitaban. ¿Y qué es lo que necesita alguien que llega cansado del camino? Necesita abrigo, necesita alimento y una cama donde reposar. Eso es un mesón. Pero si nosotros entendemos eso en el sentido espiritual, de que a veces nosotros en el camino de nuestra fe también nos sentimos así y llegamos un día a la iglesia, se supone que la iglesia sea el lugar donde recibamos a las personas, donde les demos abrigo, donde los alimentemos con la palabra de Dios, para que entonces ellos puedan encontrar el descanso. O sea que Dios usa lo común y lo indigno de este mundo para engrandecer su obra. Ni tú ni yo somos dignos. No merecemos la gracia, es un regalo, fruto del amor de Jesucristo. Y Dios lo ha hecho así. Porque si tú y yo nos consideramos dignos y sin nada de lo cual tenemos que arrepentirnos, entonces, de verdad, mis queridos hermanos, no estamos celebrando el nacimiento de Cristo. Quizás estaremos celebrando nuestros logros, nuestros éxitos religiosos, nuestra santidad, nuestra grandeza humana, pero eso no es celebrar la Navidad. Cuando celebramos la Navidad es renunciar a nuestros apegos de este mundo. Cuando celebramos el nacimiento de Cristo es que haya un arrepentimiento sincero en nuestros corazones, fruto de esa bondad y de ese amor de Dios. Porque de lo contrario la Navidad sería algo externo, fuera de nosotros, algo como un disfraz. Si no aprendemos a nutrir nuestra alma diariamente de las enseñanzas de Cristo, entonces la vida se puede tornar muy difícil de comprender, muy difícil de llevar adelante con paz y con alegría en el corazón. Solo encontramos descanso entonces en las cosas temporales y vanas de la vida. Y puede que nuestra tendencia humana muchas veces sea tratar de encontrar de nuestros afanes y ansiedades descanso en todo lo que el mundo nos ofrece. Puede que la vida sea como un mesón, pero allí no puede morar Cristo. Allí moran otras cosas. Por eso Dios nos llama a que humildemente vengamos a Él y aprovechemos este tiempo, esta oportunidad de salvación, este tiempo de conectarnos con lo eterno y con lo verdadero que emana de la vida de Jesucristo. No importa nuestras indignidades. Recuerden la historia de Zaqueo. No soy digno de que entres a mi casa, pero una cosa haré. ¿Recuerdan esa historia? No soy digno de que entres a mi casa, Jesús, pero una cosa haré. Iré allí, devolveré todo lo que he robado. Lo devolveré cuadriplicado y daré ayuda a los pobres. Está hablando de una vida cambiada, de una vida convertida, de los frutos de ese amor y esa gracia de Dios. Allí, en la morada de Jesús, fue que el propio Zaqueo pudo encontrar descanso para su alma atribulada y convertirse en una nueva vida para él y para su reino. Entonces hay un llamado a la iglesia hoy, en esta mañana, a convertirnos en proclamadores de esa buena noticia, de que ese Jesús nació allí en un pesebre y que ese pesebre somos tú y yo, donde Él quiere morar, donde Él quiere nutrirnos, donde Él quiere bendecir nuestra vida. La gente necesita escuchar esta buena noticia, porque contamos muchas historias, pero nos callamos muchas veces y no contamos de lo que Jesús ha hecho en tu vida. Cuéntale a la gente la historia del nacimiento de Cristo en ti, de lo que significa Jesucristo en tu vida. Eso es celebrar la Navidad. Vamos a celebrarla juntos. Vamos a proclamar esta buena noticia. Vamos a dar a conocer todo lo que ha sucedido en nuestra vida. Allí a nuestros vecinos, a nuestros compañeros de trabajo, a la gente que vemos a diario y que le contamos tantas historias y le hablamos de lo que está pasando en el mundo, de la pandemia,
de tantas cosas a veces tristes, hablemos cosas, palabras de vida, palabras de esperanza, palabras que animen a la gente que está cansada, que está atribulada y triste. Ser el huésped de Jesús para que te conviertas en hospedador de los que no encuentran un lugar de aceptación y reconocimiento. Es convertirnos en huéspedes de los que están en el camino y llegan aquí cansados. La iglesia pudiera ser como un lugar donde se recibe ese tipo de personas, donde da alimento, donde da de beber al cansado y donde la vida vuelve a renacer. Entonces, celebremos a Cristo juntos. Sé tu pesebre de Jesucristo y bendice a los demás con la gracia del amor que emana de él. Que Dios les bendiga en esta mañana. Amén. Vamos a orar. Padre bendito, en el nombre de Jesús te alabo y te doy gracias, Señor. Tu palabra es viva y eficaz y transforma nuestras vidas. Que pueda tu palabra fluir profundo en nuestros corazones, Señor. Que pueda tu palabra transformarnos, Señor. Y que podamos escucharla con obediencia, con humildad, con sencillez de corazón. Porque sin la sencillez y la humildad del corazón es muy difícil que Jesucristo more y tome el control de nuestra vida, Señor. Necesitamos que tú nos guíes, Jesús. Necesitamos tu soberanía en nuestra vida, porque muchas veces nos alejamos de tus caminos, porque muchas veces nuestros pensamientos son oscuros y necesitamos de esa luz que nos ilumina y nos transforma para siempre. Necesitamos seguir tus pasos, tus enseñanzas, tu manera de llegar a la gente, de recibirle, aun cuando no eras aceptado, aun, oh Jesús, cuando viniste a los suyos y no lo recibieron, siempre tus brazos estuvieron abiertos para recibir al cansado. Y así debemos ser cada uno de nosotros, Padre. Y se nos hace a veces difícil el camino. Se nos hace tan difícil a veces las relaciones entre nosotros, oh Padre. Permite que el amor tuyo fluya de manera, oh Padre, que esta iglesia de los amigos sea un lugar de encuentro, un lugar de acogida, un lugar de bienvenida, un lugar de descanso, un lugar de paz. Un lugar también de proclamar la buena noticia de que Jesucristo, el Hijo de Dios, viene a la tierra y viene a morar en el pesebre de los corazones atribulados y sin esperanza de aquellos que no son dignos, para que puedan encontrar en él la dignidad de un Hijo de Dios. Que tú bendigas este fin de año, el año que comienza, oh Padre, y que siempre con nosotros, en Jesucristo.